Hola, en este video te enseñamos cómo hacer a Dumbo. Para hacer el cuerpo junto con las piernas utilizamos 140 gramos de pasta de goma. Le agregamos goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Si quedan pequeñas grietas no hay problema, podemos colocarlas en la parte de abajo. De la parte inferior modelamos de la siguiente manera para formar las dos piernas. Aplanamos el extremo de cada pata. Inclinamos el cuerpo ligeramente hacia adelante. Luego aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Le damos un mejor acabado al final de cada pata y marcamos las rodillas. Tomamos una brocheta y lo humedecemos con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y atravesamos la pieza de la siguiente manera. Antes de colocar la figura sobre una base de tecnopor, primero hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil. Con una herramienta de corte marcamos un par de líneas a la altura de las rodillas. Esta pieza la dejamos secar por 4 horas. Para hacer la cabeza tomamos 100 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos parte de la bola de la siguiente manera para formar la trompa. Aplanamos ligeramente el área de los ojos. Hacemos presión en el área de la boca formando una pequeña cavidad. Con una herramienta redonda hacemos una cavidad en el extremo de la trompa. Retocamos el área de las mejillas para darle volumen. Tomamos un alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos desde la parte inferior de la cabeza recorriendo la longitud de la trompa. El alambre que sobra lo cortamos con un alicate. El alambre le da firmeza a la trompa, de este modo podemos colocarla hacia un lado. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Para marcar la boca utilizamos una herramienta de corte. Marcamos el labio inferior y le abrimos un poco la boca con ayuda de una herramienta curva. Tomamos una herramienta de corte y marcamos un par de líneas en la parte superior de la trompa. Así debe quedar al final. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por 4 horas para evitar que se deforme. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Para cada pata delantera utilizamos 12 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos la pieza de esta manera. Luego aplanamos la parte inferior. La parte superior la aplanamos en forma diagonal para que pueda encajar en el cuerpo.
Hacemos algunos retoques marcando la parte inferior del pie. Con una herramienta de corte hacemos un par de marcas en el centro. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata delantera. Ponemos pegamento y colocamos cada pata en su respectivo lugar. Para la parte roja tomamos 12 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y terminamos de estirar con un rodillo. Cortamos un círculo de 7 centímetros de diámetro y retiramos la masa que sobra. Colocamos la pieza en la parte superior del cuerpo. Previamente ponemos un poco de pegamento. Luego marcamos los pliegues con ayuda de los dedos. Tomamos un poco de pasta de goma amarilla y la alargamos. Para evitar que la masa se pegue, untamos un poco de manteca vegetal. Luego terminamos de estirar con un rodillo. Con un cortapisa cortamos una cinta larga. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cinta. La masa que sobra la cortamos con una tijera. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos pasta de goma del mismo color. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza. Cortamos la brocheta con un alicate en forma diagonal. Y para que entre más fácil hacemos un orificio con otra brocheta. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para cada oreja tomamos 12 gramos de pasta de goma de color melón, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Untamos un poco de manteca vegetal para evitar que se pegue a la superficie. Luego estiramos con un rodillo. Con un cortapisa cortamos de la siguiente forma. Colocamos esta pieza al revés dejándola secar por un par de minutos. Tomamos 25 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Aplanamos la masa y terminamos de estirar con un rodillo. Esta pieza también la colocamos al revés. Ponemos pegamento sobre la pieza de color melón y la colocamos encima de la pieza gris. Con un cortapisa cortamos dejando un borde. Dejamos más espacio en la parte superior para poder colocar el alambre. Ponemos pegamento y colocamos un trozo de alambre de cobre número 22. Luego cubrimos el alambre de la siguiente manera. Ambas piezas las dejamos secar por 1 hora. Si el alambre que sobresale es muy largo, podemos cortarlo con un alicate. Marcamos el lugar donde irá cada oreja y hacemos un orificio con otro alambre para que puedan entrar más fácil.
Ponemos pegamento en el alambre y en la parte interior de cada oreja y colocamos cada una en su lugar. Ponemos pegamento detrás de la pata y en otros lugares para evitar que las orejas se muevan. Para hacer el gorro tomamos una bola de pasta de goma de 8 gramos. Lo alargamos y le damos forma de cono. Luego doblamos la parte superior de la siguiente manera. En el doblez hacemos un par de marcas con una herramienta de corte. Ahora tomamos una bola de pasta de goma de 6 gramos. Alargamos la pieza y la aplanamos ligeramente sobre la mesa de trabajo. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento y juntamos ambas piezas. Con una herramienta de corte separamos un poco la parte superior de ambas piezas. Con otra herramienta marcamos este detalle. Ponemos pegamento en el gorro y lo colocamos en este lugar. Para hacer cada ojo, alargamos y aplanamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca. Ponemos pegamento y colocamos cada ojo en su lugar. Ponemos pegamento en cada ojo y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color azul. Para la cola tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris. La alargamos formando una punta en un extremo y aplanamos la otra parte. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cola. Para pintar los detalles utilizamos colorante de repostería en gel de color negro y un pincel delgado. Finalmente hacemos las uñas aplanando pequeñas bolitas de pasta de goma. Ponemos pegamento en las patas y colocamos las uñas. Con eso terminamos a Dumbo. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver nuestros últimos videos. Saludos y hasta la próxima.